Estados Unidos. Y ahora después de que los Estados Unidos pues reconocen la victoria del candidato opositor Edmundo González, ¿no? Ya estamos ahí viendo a Fanny. Si gustan, esperamos a que estemos completos aquí todos para poder iniciar con la mesa. Pero pues bueno, mientras presentarles, Gord Hagbard fue observador internacional en esta elección en el proceso electoral en Venezuela. Es alguien bastante interesante, inteligente y que sus análisis nos han sido muy clarificadores para comprender el panorama electoral, político, no solamente de Venezuela, sino en la región. Jorge Vilalta es integrante, militante del capítulo Venezuela de Alba Movimientos y además tiene un cargo de dirección en el movimiento Otro Beta, que por ahí si hay tiempo nos puedes contar, Jorge, de qué va esto. Fanny Erazo, que ya la veíamos ahí conectada, pero creo que apagó su cámara, igual ahorita le pedimos que la vuelva a encender. Fanny Erazo, además de ser profesora y digamos tener un amplio currículo dentro de la Universidad de Honduras, también fue observadora internacional de este proceso electoral en Venezuela y además es militante de la Coordinadora Internacional de la Central Internacional de Trabajadores, un esfuerzo que está surgiendo a partir de sindicatos y grupos de trabajadores organizados a nivel continental, ¿no? Entonces, estamos ya por acá, nos vamos, pues, Nada más para precisar, am, si no fui observador en Venezuela, sí, estoy siguiendo el proceso muy de cerca, sí. sí, pero escribo para la revista Jacobin y descubro temas de México y América Latina. Nada más para no atribuirme a algo que no hice, ¿no? No, perfecto, gracias por la aclaración, porque justo lo que nos habían pasado es que había sido observador, pero qué bueno que lo comentas, pero igual, o sea, es un panel amplio de entre analistas, ya lo escucharon, Cort es también, digamos, revisa y es parte del equipo de trabajo de la revista Jacobin, una revista muy importante para comprender los aconteceres de la región y del mundo. Fanny, que sí fue observadora internacional, y Jorge, pues de que está en Venezuela viviendo el día a día de lo que está pasando allá con este proceso de desestabilización. Entonces, nos vamos con esta primera pregunta. Ahí no sé más bien cómo nos ordenamos para responder, pero esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el balance que tenemos hoy, ya casi una semana, poco menos de una semana, de la elección presidencial en Venezuela y de estos sucesos que ya comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, la victoria de Maduro reconocida por el CNE, el desconocimiento por parte de la oposición y posteriormente pues el reconocimiento de los Estados Unidos a Edmundo González, candidato opositor, como victorioso en esta jornada electoral, ¿no? No sé si Jorge, que tiene el micrófono activado, pues ya que estás ahí, si nos quieres empezar a decir tu balance político. Ok, gracias, compas, y gracias también a Pie de Página por la posibilidad de decir la otra verdad de los hechos, y de permitir que haya además otra narrativa que no sea la narrativa de los medios hegemónicos. Nosotros acá, bueno, ganamos las elecciones, fueron unas elecciones muy disputadas. Además, vimos que hubo un cambio de táctica en cuanto a la oposición. La oposición por primera vez salió a votar a primera hora de la mañana. Todo esto era parte del plan, del guión que tenían preparado para mostrar que tenían muchos votantes. Efectivamente, bueno, nosotros recorrimos varios centros electorales en varias zonas de Caracas, zonas de clase alta, de clase media y varias zonas populares, y efectivamente vimos que a primeras horas de la mañana hubo bastante afluencia de votantes, pero ya a las 11 de la mañana, incluso yo personalmente fui a uno de los centros electorales más grandes de la oposición en el municipio más rico de Venezuela y estaba vacío. Pero claro, ante los medios de comunicación, evidentemente lo que quedó era que había una votación masiva de la oposición, cuando no fue así. Fueron a votar, sí, salieron muchísimos, pero no fue todo el día, fue solamente en la mañana y se fue desinflando a medida que pasó el día. Nosotros aquí tenemos, como ustedes saben, en estos 25 años hemos hecho innumerable cantidad de elecciones con el mismo árbitro electoral, y la ley electoral de Venezuela, el poder electoral, eh, se ha forjado en base a estas elecciones que hemos tenido consecutivamente. De hecho, de estas elecciones que hemos tenido desde el año 1998, que fue la primera donde ganó el presidente Chávez, hubo dos elecciones que ganó la oposición, la de la enmienda constitucional del año 2007 y la de la Asamblea Nacional del 2015.
y ambas elecciones fueron ganadas por la oposición y el chavismo reconoció la victoria de la oposición. Incluso el chavismo tendió puentes para trabajar con la oposición democrática, no fascista, pero en ninguno de los dos casos ustedes vieron que el chavismo salió a la calle a prender guarimbas, a amenazar de muerte o a asesinar o a perseguir a la gente de la oposición. Eso no sucedió en Venezuela. Esto es una dictadura bien rara, ¿no? Donde gana el partido de gobierno, pero son los chavistas los que están asustados, son los chavistas los que están amedrentados, los que están persiguiendo tanto por redes sociales como en los territorios. Y además, bueno, aquí el árbitro electoral, como ustedes saben, dio unos resultados que en Venezuela siempre se han dado de esa manera, no solamente en Venezuela, en muchos países del mundo se dan los resultados, o sea, un primer parte de los resultados, que fue lo que sucedió, se dio el 80%, que es un resultado irreversible, por eso se da ese resultado. Y el tema de las actas, evidentemente era parte del plan, ¿no? De hecho, la ley electoral venezolana permite que hasta 30 días después de las elecciones exige que se dé un primer resultado, pero hay hasta 30 días para entregar los resultados definitivos, incluidas las actas. Eso dice la ley electoral venezolana, pero evidentemente eso no importa para la mediática internacional. Entiendo que, por ejemplo, en México todavía están contando los votos de las pasadas elecciones. En Estados Unidos hay una subdemocracia indirecta donde uno vota por una persona para que él vote por ti. Y incluso en Estados Unidos han habido elecciones como la elección que perdió Al Gore, donde la mayoría del pueblo estadounidense votó por un candidato y terminó ganando el otro. Pero bueno, Venezuela siempre, lo que haga Venezuela va a estar mal, porque evidentemente nosotros, con el permiso de Cuba, somos un símbolo de resistencia en América Latina y el Caribe. Somos un país que cree en la autodeterminación de los pueblos, no vamos a negociar nuestra soberanía, no vamos a entregarnos a la privatización masiva, que es lo que ofrece la oposición de este país, ni a las transnacionales. Y además de eso hay un interés que no solamente es político, simbólico, sino que es material. Aquí están las mayores, lo que ustedes saben, las mayores reservas de petróleo del mundo. Descubrimos un depósito inmenso de oro, también ahora tenemos el mayor depósito, yacimiento de oro, y además tenemos unas grandes reservas internacionales, entre otros muchos recursos. Estamos en el top 10 en biodiversidad, en agua, en gas, en oro, coltán, etcétera, etcétera. Entonces, y además a 3 días en barco de los puertos estadounidenses, 3, 4 días, evidentemente Venezuela sigue siendo un objetivo político y militar fundamental para el imperialismo estadounidense. En este momento, y un poco retomando la pregunta, nosotros estamos en proceso de reorganización. No nos sorprende el golpe de Estado, queremos decir, en este momento estamos viviendo y sufriendo un golpe de Estado fascista y una campaña fascista contra Venezuela. Nosotros estamos, nosotros desde el chavismo estamos en proceso de reorganización, de mostrar también nuestra masa. El pueblo está en varios sectores, en varios territorios a nivel nacional, rechazando los asesinatos, la violencia. Queremos además decir de que esos más de 20 muertos que van hasta ahora por las guarimbas, porque eso no son ninguna protestas, son guarimbas, hay que decirlo claramente, eso es terrorismo. Esos 20 muertos, sean chavistas o opositores, los 20 son responsabilidad de María Corina Machado y de todo su equipo. Todos los destrozos que han sucedido en el país son responsabilidad de María Corina Machado y de toda la gente que está con ella. Nosotros ya esto trascendió una lucha entre el chavismo y la oposición, o entre la izquierda y la derecha. Esto ya es una guerra entre la posibilidad de la existencia de un sector mayoritario de la población que se llama el chavismo. Nos quieren, o sea, la intención de la derecha es cancelarnos, como que el chavismo no existiera, como que fuera solamente Nicolás Maduro
y 4 personas que tiene alrededor. Cuando ahí, por cierto, acaba de haber un parte del CNE, no sé si la gente que está conectada lo vio, hace menos de 2 horas el CNE ya entregó los resultados del casi el 98%. Y el chavismo subió, Maduro subió de 51, ya casi está en 52, y Edmundo bajó de 44, casi está en 43, evidentemente porque los votos que están llegando, contabilizándose de último, son los de las regiones más excluidas, que precisamente son las regiones que son más chavistas. Entonces, lo que estamos viviendo es una cancelación, una criminalización y una persecución del chavismo como movimiento político, pero además es una lucha del fascismo contra las fuerzas que adversan el fascismo a nivel mundial. Ese es el momento en el que estamos. Y nosotros estamos necesitando que las fuerzas no solamente de izquierda, sino que están contra el fascismo a nivel mundial, investiguen bien, busquen las fuentes de la información, no sean parte de la campaña hegemónica antivenezolana, porque eso no es antigobierno, ni es antimaduro, es antivenezolana, que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación en este momento. Difundir los fake news y las noticias falsas que hay no está contribuyendo en nada a la situación de Venezuela. Más bien tenemos que ir con la verdad, tenemos que buscar la información fidedigna, confirmada, con fuentes reales. Creo que estamos en un momento además donde el día de mañana, quiero que estén muy pendientes del día de mañana porque esta señora María Corina Machado convocó a una movilización en el este de Caracas, porque ellos ahí es donde tienen fuerza, y obviamente van a invisibilizar todas las movilizaciones que van a haber del chavismo mañana. Mañana van a haber marchas y concentraciones en todo el país del chavismo, mientras que la oposición solo se va a concentrar en el este de Caracas, y lo más probable no solamente que haya un blackout mediático y que nosotros, el chavismo no aparezca en ningún lado, sino que esa marcha la manden a Miraflores. Miren, esta no es la primera vez que nosotros vivimos esta situación. Como ustedes bien saben, hemos sufrido en los últimos 25 años distintas formas de golpes de Estado e injerencismo. Pero en esta ocasión se están articulando varias tácticas para esta estrategia de tumbar al gobierno y instalar un candidato dictatorial desde Washington. No solamente estamos viviendo el terrorismo en los territorios con las guarimbas, sino que tenemos un cerco diplomático. Ya vimos, bueno, que no solamente Estados Unidos proclamó a este Guaidó 2, porque esto es un refrito. Es lo mismo que pasó con Guaidó. Van a nombrar un presidente paralelo que no existe en Venezuela. Y bueno, ya lo reconoció Estados Unidos, ya lo reconoció Argentina, los gobiernos, ojo, no los pueblos de Argentina y Uruguay. Entonces, bueno, también tenemos eso, ¿no? O sea, burlando la voluntad del pueblo, burlando la institucionalidad, vienen unos gobiernos extranjeros a decidir cuál es el presidente de un país. Además de eso... Perdóname que te interrumpa tantito, es que si no se nos ve mucho el tiempo, ¿no? Y tenemos a más personas Sí, acá en la mesa. Y creo que es muy importante lo que estás mencionando justo ahorita sobre la injerencia de Estados Unidos y lo que comentabas hace un rato, ¿no? Sobre la cantidad de recursos que hay en Venezuela. Entonces, me gustaría pasarle la palabra a Sí. Cort Hackworth, que también lo tenemos acá conectado, ¿no? Que como mencionó ahorita, periodista de la revista Jacobin, y que ha estado dando seguimiento a la distancia de todo esto. Entonces, pues digamos que desde fuera, ¿no? Desde de esta distancia que te permite y que te deja tener como pues sí, como esta otra mirada, Cort, ¿cómo lo ves, no? O sea, están estas fuertes declaraciones, ¿no? De Estados Unidos de ayer en la tarde, en las cuales desconocen los resultados electorales, ellos reconocen lo que quiere, como ya nos estaba comentando Jorge, ¿no? Y toda la presión económica que hay alrededor en un plano internacional. Entonces, pues digamos que desde fuera, ¿cómo se está viendo? Sí, bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, un saludo a todos los del panel, ¿no? Un gusto estar aquí con ustedes. Para retomar lo que estaba comentando Jorge, bueno, ese es el último capítulo en 25 años de injerencismo e imperialismo estadounidense con respecto, obviamente, no solamente a Venezuela, sino a todo el continente, ¿no? Una historia bien conocida, creo que por todos aquí, en
en el panel y probablemente el público también. Entonces, creo que sería interesante un poco repasar los pasos de los últimos días, ¿no? Desde la óptica gringa, ¿no? Que conozco desafortunadamente demasiado bien, ¿no? Desde el domingo, pues la noche de la elección, el día de la elección, pues era muy notorio que había dos voces que se estaban pronunciando desde Washington en el caso de la elección, ¿no? Una voz fue la vicepresidenta Kamala Harris, que sacó un mensaje bastante blando, ¿no? Pues diciendo que había que respetar la voluntad del pueblo venezolano, ¿no? Que muchos interpretaron básicamente como una manera velada de reconocer el resultado oficial, ¿no? Biden mismo no dijo nada porque Biden está semi no gobernando en este momento, ¿no? Entonces, este vacío de poder es importante por lo que va a seguir, ¿no? En los días venideros. Luego, pues, a las pocas horas sale el secretario de Estado, Anthony Blinken, ¿no? Que, pues, es conocido por mantener una línea muy dura, ¿no? En cuanto a, pues, muchos asuntos internacionales, muy, pues, de halcón, ¿no? En cuanto a Gaza, pues el genocidio en Gaza, en cuanto a escalar la guerra proxy en Ucrania, en cuanto a escalar tensiones con China, de manera sumamente irresponsable, pues conduciendo al mundo al precipicio de una guerra realmente de no retorno, ¿no? Entonces Blinken sale y da la línea que todos esperábamos, ¿no? Que pues parecía que el resultado no reflejaba la voluntad popular y así. Y así se dejó, ¿no? Con este mensaje bivalente de un país ahora donde por este vacío de poder presidencial, pues hay varias voces y no una sola, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Luego avanzamos un par de días, ¿no? Y Biden tiene una llamada con el presidente de Brasil, Lula da Silva, donde acuerdan, ¿no? Básicamente esperar, pues que publiquen las actas, ¿no? Es decir, una postura semi-responsable por parte de Biden, más o menos en la línea de, pues, México, Colombia, Brasil, o por lo menos aparentemente, ¿no? Porque luego, pues, ayer sale otra vez Blinken desde la Secretaría del Estado con este reconocimiento, ridículo, ¿no? De Edmundo Simplemente. González, Ujú, ¿no? Que ujú. pues el mismo AMLO calificó hoy como una imprudencia. Creo que es una palabra muy diplomática para calificarla, ¿no? Y así, ¿no? Aquí tenemos básicamente a Anthony Blinken tomando las riendas de la política exterior estadounidense y imponiendo, ¿no? Con la anuencia, pues, directa o indirecta de la Casa Blanca, ¿no? En este caso, y pues ni Biden ni Harris han salido a decir otra cosa al respecto, ¿no? Ahora bien, yo creo que lo que hizo Blinken ayer no refleja fuerza, sino al contrario, refleja una debilidad de la postura de Estados Unidos, refleja debilidad de la postura de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos hubiera querido, ¿no? La revuelta popular tan cacareada de Machado en las calles, ¿no? Provocar, pues, todo un asunto en las calles, ¿no? Pues obviamente con las agencias de seguridad y inteligencia que tienen ahí desde Washington, provocar un tipo de revolución de colores para poder decir, "Oh, luego no tenemos opción más que no reconocer". Esto no pasó, esto no pasó. Obviamente ha habido asuntos muy lamentables, pero el asunto está, de lo que entiendo, básicamente en calma en Caracas y en el país. Entonces, la revuelta callejera que Washington hubiera querido no se dio, ¿no? Y también, pues, y me parece a mí muy obvio que precipitaron su declaración ayer de Blinken para adelantarse al hecho de hoy de que los candidatos presidenciales se presentaron ante el Tribunal Supremo ahí, que tienen que cotejar las actas, ¿no? Y pues González no se presentó, ¿no? Entonces, me parece que también muestra que no tienen mucha confianza en que la oposición vaya a poder comprobar sus acusaciones de fraude, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí en una primera intervención, ¿no?
cerrando nada más, pues diciendo que pues ese va a ser un buen momento de prueba para América Latina, para, obviamente vemos este lado de pues Argentina, Uruguay, Perú, para ver si hay suficiente colaboración para rebatir pues otro abierto caso de injerencismo estadounidense, ¿no? Pero repito, yo lo veo más en un plan de debilidad de Washington más que de fuerza. Muchas gracias, Kurt. Y pues vamos con Fanny Erazo, justamente con esto que deja sobre la mesa, Kurt, ¿no? O sea, ¿cuál sería entonces el papel que en América Latina tendrían que estar, digamos, construyendo las organizaciones, los gobiernos progresistas, el pueblo en general, para, digamos, poder arropar a Venezuela en este sentido y también poder denunciar más firmemente, digamos, las acciones injerencistas ahora de los Estados Unidos, pero también las acusaciones falsas de fraude que la oposición hizo desde días antes, básicamente desde un mes antes de la elección, ¿no? Fanny, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Y también si quieres ahondar más en lo que se ha comentado en los puntos previos. Sí, gracias Alejandro. Un gusto, compañeros, compartir este espacio con ustedes. Bueno, un poco en sintonía con lo que Jorge y Kurt mencionaban sobre el acuerpamiento que los países del mundo debemos hacer hacia Venezuela, y es precisamente la defensa de un sistema en el cual es bastante robusto. Yo voy a desarrollar este espacio por lo menos abordando 5 elementos e inicio con reconocer el sistema electoral que tiene el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el cual garantiza precisamente que el voto popular, el voto de la población, de la ciudadanía, sea respetado. Este proceso, en el tiempo que nosotros estuvimos desempeñándonos como observadora internacional, pudimos conocerlo de cerca. Es un proceso en el cual está sistematizado a través de un sistema de conteo básicamente simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Yo me aboco a mi respectivo centro electoral. La primera fase es identificar mi huella a través de mi huella electoral que soy una persona habilitada para votar. Esto nos reduce en un 100% aquellas prácticas ortodoxas que países todavía, como algunos latinoamericanos e incluso europeos, estamos muy propensos a poder tener fraude electoral. Es decir, tenemos papeletas, tenemos sistemas muy arcaicos, incluso los procesos electorales son definidos hasta 5 o 10 días posterior de la fecha del proceso electoral. Entonces, este sistema electoral le permite a la ciudadanía tener la garantía que su voto está contando. Otra de las auditorías que se realizan en toda esta fase es precisamente el cotejo. Tantas personas tiran el chorizo, le llaman los venezolanos, pero al final es una larga lista de todas las personas que votaron y ahí se especifica por quién votaron. Y luego se coteja con la caja de comprobantes que cada persona, una vez realiza su voto, la pantalla emite su recibo, yo puedo leer, voté por fulano de tal, efectivamente aquí está mi voto y lo coloco en una caja. Entonces aquí tenemos otro mecanismo en el cual la población puede cotejar que mi voto colocado en la máquina, que mi voto quedó colocado en el sistema, es efectivamente el voto que estoy depositando en esta urna. Entonces, hasta la fecha he investigado sobre este mecanismo y todas las personas de izquierda y de derecha coinciden que es uno de los sistemas electorales más robustos y confiables que tiene América Latina y en el mundo. Otro elemento que quiero reconsiderar en este espacio y es reconocer la fortaleza institucional que tiene el Estado venezolano. ¿En qué aspectos? Han vivido un bloqueo igual que el que vivió Cuba, y a la fecha, en todos estos últimos años, han tenido la capacidad de reconfigurar su sistema político, pero también su sistema económico. Lo que yo pude ver es una Venezuela abastecida de alimentos básicos,
abastecida. Yo vivo en Honduras. Creo que el abastecimiento o el delicatessen, por ejemplo, que yo observé en una comunidad popular, con condiciones adversas, se puede observar que los ingresos económicos de esta población es muy bajo, pero tenían una variedad de delicatessen que yo no pude observar, por ejemplo, en supermercados acá de clase media alta. Entonces, yo cuando fui y pregunté cuál es la situación, y ellos muy orgullosamente decían que ahora nosotros, el bloqueo nos permitió saber que podíamos hacer otras cosas. Entonces, ese sistema, esa fortaleza institucional que tiene el Estado venezolano en este momento, le ha permitido tener una capacidad de respuesta a las necesidades básicas de la población. Todas las personas que son consideradas con dificultades de ingresos económicos son subsidiadas por el Estado a través de alimentos básicos proporcionados por el gobierno venezolano. En ese sentido, esa respuesta es admirada y es respetada por la mayoría de la población, y que es esa mayoría de la población que está votando hoy por el presidente Maduro. Otro elemento que quiero considerar acá, y es importante que lo remarquemos, que todo el mundo, los gobiernos, desde la institucionalidad, están señalando a un presidente Maduro como dictador. Están señalando la falta de democracia en Venezuela. Pero resulta que en este proceso electoral se inscribieron 38 partidos políticos. No estamos hablando de 1, 2, 3 partidos políticos, estamos hablando de 38, los cuales estos decidieron irse en alianza, y al final la población venezolana tenía 10 opciones para elegir a su presidente. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué dictadura estamos hablando? O sea, si tenemos 38 partidos que escoger y tenemos 10 candidatos para elegir. Entonces, este elemento es importante que el mundo lo conozca. No sé, y me da mucha pena porque algunas personas son diplomáticos, son funcionarios públicos y utilizan el término de la dictadura, que lo que me da personalmente a mí y debería darle pena al mundo es que personajes como estos se presenten públicamente entre una cámara y utilicen términos que están descontextualizados, pero también nos hace ver como personas con poco conocimiento sobre los sistemas políticos electorales y sobre todo los sistemas que vive un país como el de Venezuela. Otro elemento a considerar, por ejemplo, y que es importante también, y es un ejemplo para el resto de las personas que estamos vinculadas a partidos políticos o que estamos en funciones públicas, y es la claridad geopolítica que tiene la población venezolana. Tuve la oportunidad de platicar con personas que son chavistas, que tienen simpatía con el PSUV o con el Polo Democrático, que era la alianza que llevaba el presidente Maduro, así como las personas que estaban en una condición de oposición. Los dos bandos están conscientes lo que significa Venezuela a nivel de riqueza, pero sobre todo lo que significa Venezuela para resolver los problemas a Estados Unidos. Y ahí creo que ese es el punto de coincidencia que tiene la población venezolana. Por otro lado, dicen, no, que queremos un cambio, que queremos otro destino y tal, pero toda la población está consciente, y como lo dice el presidente Maduro, Venezuela es la joya de la corona. No es para nosotros, para el mundo, desconocido que las reservas de muchos recursos del imperialismo son finitas, y que Venezuela sigue representando un territorio que no ha podido gobernar, pero sobre todo que tiene mucho que dar para mantener no solamente la sobrevivencia de la ciudadanía de Estados Unidos, sino que también para los intereses de la política exterior precisamente de este país. Y sobre todo el rol que está jugando ahí los medios de comunicación con la manipulación de los medios
de comunicación, tanto grandes como pequeños, en los cuales están colocando información falsa de lo que realmente está pasando el pueblo venezolano. Y por aquí, Daniel, ya le veo algunas posturas que me quiere callar, entonces dejo por aquí para la siguiente ronda. Muchas gracias, Fanny. Sí, es que luego se nos va un poco mucho el tiempo, ¿no? Y como estamos en la transmisión en vivo y así, sí, pues me gustaría regresar un poco con Jorge, ¿no? Como para ir entendiendo después de esta semana y con estos últimos hechos que hemos ido teniendo, pues, ¿qué nos depara, ¿no? Yo creo que hacemos una ronda más de una pregunta con cada quien y más o menos vamos a ir ya cerrando el programa porque si no se nos alarga demasiado y bueno, luego la gente se empieza a ir, ¿no? Y es muy pesado. Entonces, pues, Jorge, un comentario sobre esto, ¿no? Sobre qué viene, sobre qué podría pasar ahora, y hacia dónde vamos. Tu micrófono, Jorge, que está silenciado. Disculpe, es que estaba escuchando concentrado por Yafani. En este momento está el presidente electo Nicolás Maduro junto a otros 5 candidatos. Eh, bueno, ya me imagino que ustedes saben que del poder electoral pasó ahora al Tribunal Supremo de Justicia para que, como debe ser, sea el Tribunal Supremo de Justicia el que vea si las actas corresponden, si los resultados de las elecciones fueron correctas. Ahí el tema es que se convoca tanto a todos los candidatos, pero el candidato Edmundo no va a llevar las pruebas, no va a asistir. Entonces, hay un desconocimiento total de la institucionalidad venezolana. Hay una persecución del chavismo en todo el país. Nosotros ante eso, evidentemente, confiando en nuestras instituciones y en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el movimiento popular venezolano, como les decía, está en proceso de reorganización, en proceso de vigilia en los territorios, cuidando a nuestra gente, cuidando nuestros espacios también. Mañana hay una movilización nacional en todos los estados, donde el chavismo va a mostrar la masa, va a mostrar la fuerza. Y bueno, lo que viene es lo que nos ha pasado todo el tiempo en estos 25 años, que es tenemos que resistir, vamos a resistir este golpe de Estado como lo hemos resistido. Tiene la particularidad de que, como les decía, tiene todo lo que los gringos han ensayado contra Venezuela, esto tiene todo menos la opción de magnicidio, que esperamos que no se aventuren en ese otra vez, y la intervención militar extranjera. Pero de resto tenemos un golpe de Estado de todas las áreas posibles sucediendo en Venezuela. Ante eso nosotros estamos en asambleas de calle, mañana vamos a movilización, estamos generando algunos contenidos para poder romper un poco ese cerco mediático, el bloqueo comunicacional que hay también, generar algunos productos también para visibilizar qué es lo que está sucediendo realmente en la calle, porque pareciera, uno ve las aplicaciones de mensajería y ve las redes sociales y pareciera que aquí hay una guerra civil y eso no es cierto, esos son focos de violencia que debo decir en este espacio ya se han identificado. Bueno, el presidente Nicolás Maduro lo dijo antes de ayer, pero nosotros lo hemos identificado en el territorio in situ. Están pagándole, no a todos, pero a muchos de los que están asesinando, destruyendo, incendiando el país, les están pagando. Y con una situación compleja como la que tenemos nosotros, como consecuencia principalmente del bloqueo, evidentemente que hay gente de los sectores populares que va a agarrar el dinero. No todo el mundo en Venezuela está ideologizado como para no hacer eso, ni todo el mundo pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela. Evidentemente van a suceder esos casos en algunos territorios, pero nosotros estamos luchando, estamos resistiéndonos, estamos organizándonos y mañana vamos a salir a la calle y toda esta semana a seguir aguantando el golpe fascista y a revertirlo. Gracias, Jorge. Kurt, justamente con esta aportación que hace Jorge, ¿no? Tenemos una intervención más, parece ser de manual por parte de los Estados Unidos en la región,
tenemos, digamos, estos procesos de la institucionalidad venezolana que no parece que la oposición vaya a reconocer. Edmundo González no se presenta, María Marina Machado tampoco está visible. De hecho, hubo una publicación el día de ayer de un análisis de este periodista Luyo Banchi, venezolano también, informático, que presenta justamente que el sitio web de donde se presentan las actas se creó el dominio desde el 27 de julio, ¿no? Es decir, 2 días antes de que fuera la elección presidencial. Entonces estamos hablando de que hay una estrategia de desconocer y por justamente impulsar por ahí, ¿no? Tú hablabas de que más que una fortaleza demuestra una debilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos estas medidas de reconocimiento a Edmundo González, ¿no? ¿Qué crees que siga en el escenario geopolítico de la región, ¿no? O sea, ¿qué papel va a tener Estados Unidos? ¿Qué papel tiene la declaración de México, Colombia y Brasil? ¿Y qué papel van a tener también los gobiernos de América Latina para poder blindar un poco este proceso y que se respete la institucionalidad? Digo, mediáticamente, ya lo decía Jorge, hay una imagen manchada por parte de Venezuela, de quienes cubrimos a Venezuela, hay un estereotipo, ya hay un estigma, pero digamos a nivel político, ¿qué es lo que se tiene que hacer para revertir este caso y llegar al menos a una tranquilidad y la paz que necesita la región y particularmente Venezuela, que no quiere revivir los episodios de 2017 y 2016 con las guarimbas, ¿no? Uf, gran pregunta. Así es, Uf. Alejandro, así las hace, se ve tranquilito, pero luego, Sí, luego, ¿no? Es luego se decir, aloca. por dónde empezamos? Pero son temas muy importantes. Sí, bueno, empiezo pues, donde lo dejé, ¿no? Con reacción de Estados Unidos, ¿no? Que hubiera querido su revolución de colores de manual, ¿no? Hemos visto a lo largo de los últimos 25 años que obviamente Estados Unidos ha intentado de todo, ¿no? Con Venezuela, ¿no? Ha intentado con 2 tentativas de golpe, por lo menos 2, ¿no? 2002 y 2019, ¿no? Hemos visto todo el hostigamiento, ¿no? Oficial y mediático, ¿no? Ha sido un hostigamiento mediático brutal, ¿no? Y sin parar. Y también, pues, más recientemente el régimen de sanciones, ¿no? Unos 900 sanciones, ¿no? Que, según varios cálculos, ha costado, la muerte de más de 100,000, personas, ¿no? En exceso, ¿no? Am, y no ha funcionado, ¿no? Y ahora estamos ante un Guaidó 2 cuando Guaidó 1 tampoco funcionó, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que pues el pueblo venezolano está vacunado contra todo esto. Es decir, ya 2 tentativas de golpe, ya un presidente alternado, ya pues las sanciones, ya el embargo. Lo único que les queda, como bien dijo Jorge, o es el magnicidio, ¿no? O una intervención. Pero una intervención armada sería muy, muy, muy complicada y muy difícil en este momento, ¿no? En primer lugar, porque ¿cuáles potencias ya reconocieron el resultado de domingo? Rusia y China. Entonces ya se pone en una situación geopolítica bastante complicada aquí, ¿no? Segundo, pues Estados Unidos está ahorita en una situación de sobreextensión en el mundo, ¿no? Sobreextensión militar y política y demás, ¿no? Con Gaza, con Ucrania, con intentar provocar una guerra con China, ¿no? El pueblo estadounidense está cansado de eso, está cansado de eso, ¿no? Incluso desde la izquierda, incluso algunas voces desde la derecha dicen, pues, entonces, hay muy poca voluntad popular desde el pueblo estadounidense ahora para una intervención armada en Venezuela. Poca, ¿no? Entonces, por eso estaban intentando apostar tanto, ¿no? Por la estrategia de provocar algo desde la calle, desde Machado, que no les ha salido, ¿no? Claro. Por eso digo que Estados Unidos no está no está en una situación, es decir, tan fácil porque han jugado sus cartas más fuertes que no han funcionado y pues cuáles otras cartas tienen, ¿no? Seguir con la estrategia de sabotaje por medio de las agencias de inteligencia, pero eso es constante. Eso siempre está ahí, ¿no? Seguir apoyando a la posición de ultraderecha, pues esto, claro, lo van a hacer, lo habrán hecho, ¿no? Pero pues después de Guaidó, después de Machado pidiendo la invasión a su propio país, que se bombardee su propio país, tampoco esto, este, por eso varias personas
interpretaron el mensaje de Harris el domingo como un poco cortar lazos con esta gente que no les han servido, ¿no? Pero luego sale Blinken con lo otro. Entonces yo creo que justamente la debilidad se muestra con que no están hablando con la misma voz, ¿no? Ahí. Um, por otro lado, Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela más todavía por lo de Ucrania, ¿no? Y quieren abastecer a sus aliados en Europa que han salido muy maltratados en los últimos años con petróleo de Venezuela. Por esto había estos guiños y estas tentativas de tal vez suavizar las sanciones, ¿no? El problema es que ahora Trump en Estados Unidos le está criticando a Biden de ser demasiado suave con Venezuela. Es decir, el debate es entre una política absurda de Biden y la política de Trump que dice que Biden ha sido demasiado suave porque suavizó algunas sanciones temporalmente. Y que si regresa él, pues él, según él, pues dejó a Venezuela al punto del colapso y estaban a punto de poder ir y tener todo el petróleo para ellos. Si Trump dice la parte silenciosa a voz alta, ¿no? Así, pues la ventaja de Trump es eso. Te lo dice, ¿no? Estamos en Siria porque les estamos robando el petróleo, ¿no? Muchos estadounidenses ni siquiera saben que hay tropas estadounidenses en Siria, porque los medios hacen el trabajo de encubrimiento, ¿no? Y pues lo mismo quisiera gobierno de Trump en este respecto, ¿no? Bueno, pues el aparato estadounidense en general, ¿no? ¿Cuál va a ser y cuál tiene que ser la respuesta de América Latina? Pues ahí es donde lamento que no se haya avanzado más en crear un mecanismo regional que realmente, es decir, obviamente ha habido grandes movimientos con ALBA, con Mercosur y demás, ¿no? Pero algo que realmente reemplazara a la OEA, ¿no? Que como vimos, pues con Almagro está, pues jugando su papel típico como lacayo de Estados Unidos, ¿no? Y hubo un movimiento, sobre todo en el sexenio aquí de México, de incluso casi llegar al punto de desconocer a la OEA y realmente reemplazarlo, palabras más, palabras menos, con un CELAC fortalecido, ¿no? Pero luego hubo otra intervención de Estados Unidos que, pues, esta conversación un poco desapareció, ¿no? Del debate público, ¿no? Y ahí es donde, pues, un CELAC, ¿no? O, pues, otro organismo que pudiera, concertar una respuesta regional, pues, sería muy preciso, ¿no? Entonces ahora tenemos este comunicado en general, ¿no? En conjunto de Brasil, Colombia, México, ¿no? Básicamente jugando un papel de contención contra, pues, los deseos imperiales de arriba, ¿no? Que dejar que el proceso termine y respetar la institucionalidad, ¿no? Que me parece básico aquí, ¿no? Y rechazar, pues, los intervencionismos. Pero si Estados Unidos persiste en eso, va a tener que haber una respuesta más fuerte todavía, ¿no? Es decir, no va a bastar con un solo comunicado. Acá en Al México respecto. tenemos una canción clásica que dice, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Sí. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, pareciera que las tensiones escalan y escalan y no pareciera ver dónde podrían topar, dónde podrían terminar. Fanny, retomando un poco esta pregunta que hacía Alejandro, pero trasladándola un poco a contextos más locales y no tanto tan globales, ¿no? Digamos, desde los movimientos sociales, desde los sindicalismos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está planeando? ¿Cómo se están viendo las aguas? ¿Qué podría venir? Sí, primero reconocer que el pueblo venezolano está preparado para defender su democracia. Y tienen la claridad de decir, este proceso electoral es para el bien de los venezolanos y de las venezolanas. ¿Qué nos indica eso? Que tenemos institucionalidad de algunos estados claramente desfigurados por la población y es el sentir no solamente de los venezolanos y las venezolanas, sino que de América Latina. Lamentablemente, algunos países no son reconocidos por el pueblo, a pesar de que se han mantenido en la hegemonía a causa de invasiones,
de delitos de lesa humanidad, como la generación de la guerra, eh, visten por una lucha de defensa de derechos humanos, pero en realidad es el interés de manipular y de obtener los recursos naturales que tienen otros países. Entonces, ahí esos países ya en la población están desfigurados como países como lo que se quieren vender, que son países democráticos. Y ya es un discurso que ya lo tenemos conocido y están claramente identificados. ¿Qué nos queda? Y ahí son los retos. ¿Cómo nos desmarcamos? Los movimientos sociales, las organizaciones populares, cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a saber la verdad de los contextos que está pasando Venezuela y otros países de América Latina en circunstancias similares. Nos queda fortalecer la hermandad, nos queda fortalecer la solidaridad, nos queda desarrollar todos estos procesos de formación política e ideológica y que podamos identificar cuáles son los verdaderos criminales y quiénes son aquellos pueblos que hemos resistido por miles de años. Incluso gracias a esa resistencia es los tonatos de algunas situaciones democráticas que podemos vivir en los países, pero también gracias a esas resistencias hemos perdido compañeras y compañeros valiosos. Nosotros particularmente en Honduras, por ejemplo, en la Guerra Fría, todo el ejército comandado, que acá lo conocemos como 316, manipulado por los Estados Unidos, lo que Honduras representó para Estados Unidos como la bodega armamentista, por ejemplo, aquí venían a dejar todo lo que era armas militares para intentar controlar las guerras que estaban sucediendo en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Y así sucesivamente los contextos y las condiciones de muchos países, ¿no? Yo creo que lo que nos queda como organizaciones es seguir conociéndonos, seguir caminando juntos, seguir reconociendo esos pueblos que hoy por hoy como Venezuela están luchando por gozar de sus recursos económicos, pero sobre todo de construir una democracia. Hoy por hoy Venezuela es un ejemplo para América Latina y el mundo de cómo hacer política para los pueblos, de cuál debería ser la función de un político hecho poder, hecho funcionario público, a qué debe de responder, y es precisamente las necesidades del pueblo. Pero sobre todo desde los sindicatos, cómo podemos articular procesos que acompañen estados que realmente valen la pena. Y ahí tiene que ver también con procesos acompañados de la ética y la moral. Los sindicatos no nos podemos prestar a gobiernos violadores de derechos laborales y otras situaciones flagelos que se presentan en los países en los cuales estamos trabajando y estamos desarrollándonos. Así que esta parte yo quiero cerrarla con ese reconocimiento a ese pueblo en resistencia, a ese pueblo que nos está dando cátedra de defensa de derechos, pero sobre todo cátedra de defensa a lo que debe de ser las democracias en nuestros países. Perfecto, pues con esta contundente frase de Fanny Erazo vamos a cerrando justamente esta mesa de análisis que a muchos los invitamos de bote pronto, como de una noche a otra, justo porque como que estábamos ahí resolviendo que todos estos problemas, pero bueno, se pudo hacer. Jorge tiene su cámara apagada, me imagino que tiene problemas de conexión, es entendible, pues ha habido como muchas cosas, muchos cortes, también aquí en México tenemos problemas de conexión. También aquí los tuvimos problemas de conexión, por eso estamos vía Zoom, usualmente estamos en un estudio. Pero bueno, agradecerles, Kurt, Fanny, Jorge, por que se hayan tomado este tiempo para dialogar con nosotros, para que también la audiencia que nos sigue acá pueda ir a seguir estas reflexiones. Por aquí leyendo un par de comentarios, por ejemplo, Emma Phillips, que nos escribe desde California, habla justamente de esta elección entre Bush y Al Gore, ¿no? De cómo justamente fue Florida quienes definieron en esta parte y pues que Washington no puede hablar de democracia cuando ha tenido también a cuestas este tipo de cosas, ¿no? Julián Falcón nos habla justamente de que se ha contenido Maduro con ese carácter que tiene. Yo la verdad, si yo hubiera macaneado a María Corina Machado,
por el daño que está haciendo, y al Cerro de las Campanas, si no tienen, hagan uno. Cerro de las Campanas, si no saben, aquí en México es donde se fusilaron a los traidores a la patria en algún momento. Eso dice Julián Falcón. Entiendo que hay un operativo muy grande por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército para desmantelar todo esto. Pero bueno, en fin, la audiencia que tenemos aquí es bastante consciente del problema. Hemos estado hablando toda la semana, básicamente desde hace una semana, sobre Venezuela, y pues esta mesa es para ampliar ese análisis y también, ¿por qué no?, para presentar un panorama que ya no alcanza para preguntar ahorita, pero a manera de cierre creo que es importante enmarcarlo así. Venezuela, este proceso democrático, es la antesala de una serie de elecciones que se ven el siguiente año en la región, ¿no? Honduras, Bolivia, Chile, entre otros países más que van a tener procesos electorales amplios, que tienen gobiernos hasta cierto punto considerados como progresistas, y que obviamente los Estados Unidos también están viendo los recursos naturales que puede haber ahí. Y bueno, si dejamos que hoy caiga este proceso en manos del injerencismo o en manos de la imposición, pues ¿qué nos puede esperar con otros procesos, no? Entonces, Arturo se fue de la pantalla, pero vamos despidiendo esta transmisión. Si alguien quiere agregar un comentario más antes de cerrar, es bienvenida, bienvenidos, y si no, pues le paso la palabra a Arturo para hacer el cierre. Sí, no, bueno, no sé si Cort o Fanny o Jorge quieren agregar algo más antes de despedirnos. Corrí a cerrarle la ventana porque el vecino de abajo traía la música así ya todo lo que daba, y luego YouTube se enoja si se mete como un cachito de música, si de por sí estamos teniendo problemas con el internet y YouTube ya nos dejó de dejar monetizar y luego no nos pone los canales así para que salga y se difunda. Entonces, si le damos otro pretexto de que se metiera otro cachito de música, pues qué tal que nos anda bajando el video, y para qué queremos, ¿verdad? No, pues nada más agradecerlos y bueno, dejar como el micrófono abierto si es que alguien quiere agregar algo, y si no, recordarle a la gente que nos está viendo que terminando la emisión de los Pasos de la semana de ahorita, vamos a subir una entrevista que hicimos con Santiago Aguirre, que no pudimos transmitir durante el programa precisamente por estos problemas de técnicos que hemos estado teniendo. Cort, Fanny, Jorge, ¿no? ¿Nada? Bueno, pues, Nos agradecer el espacio y estamos para la discusión y el debate. Yo creo que estos mecanismos es lo que nos va a permitir generar mayor conciencia y sobre todo mayor formación política, ideológica, que nos va a permitir liberar no solamente los pensamientos, sino que nuestros pueblos. Un bueno. gusto. Pues con eso, muchísimas gracias a ustedes tres. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Estos fueron los Pasos de la semana. Yo no soy Daniela Pastrana, como dice ahí, yo soy Arturo Contreras. Me acompaña Alejandro Ruiz. Y pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Recuerden que si quieren hacer una donación, en la parte de la descripción abajo de este video, ahorita no porque no lo pudimos poner, pero aparecerán los datos de la cuenta bancaria. Somos una cooperativa de periodismo, no nos financia ni USAID ni nadie más, por eso decimos lo que decimos tal vez, por eso nos metemos en los problemas que Se tenemos. nota, muchachos. Y bueno, si Es quieres evidente. donación desde la audiencia, en la parte de abajo va a encontrar la cuenta bancaria para que pueda aportar a nombre de una cuenta que está con el título de Cooperativa de Periodistas de Pie de Página. Desde ahí sostenemos el proyecto, desde ahí hacemos todo esto y la edición escrita que tenemos todos los días. Entonces, apóyenos, y si no, como ya dijo Arturo, compártelo, retransmita esto y pues vamos ampliando la discusión. Ya sería todo.